Y si te dijera que la oscuridad cubrió la tierra, no por una nube, no por un eclipse, sino por el mismo dolor de Dios. Fue al mediodía, exactamente a las 12, en el momento en que el sol debía estar en lo más alto. La luz desapareció. Las escrituras no exageran. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Por 3 horas el mundo se detuvo, pero no por miedo, sino por luto. ¿Qué ocurrió realmente ese viernes? ¿Quién era aquel hombre que colgaba de un madero, desfigurado por los azotes, irreconocible por el dolor, pero que aún así seguía mirando al cielo con amor? ¿Por qué millones lo recuerdan como santo, cuando fue en realidad el día más trágico de la historia? Todo comienza con una traición en la noche y termina con un grito que partió el velo del templo, un grito que no fue de derrota, sino de victoria oculta. Pero para entenderlo, debemos caminar juntos hacia ese monte de calaveras, donde la sangre no era solo sangre, era promesa, era pacto, era redención. Todo comenzó horas antes, en un jardín silencioso Getsemaní. Mientras la ciudad dormía bajo las sombras de la paz, un hombre se arrodillaba solo temblando, no por cobardía, sino por el peso que llevaba en el alma. Sudor como gotas de sangre caía de su frente. Era el preludio de la cruz. Ese hombre sabía lo que venía, sabía que lo iban a entregar, que lo iban a golpear, que lo iban a despreciar, y que todos lo abandonarían, incluso sus más cercanos. Y sin embargo oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puedes imaginar ese momento. El Hijo de Dios, rogando por misericordia, pero aceptando el dolor por amor. En ese jardín, bajo la luna llena, apareció una multitud con antorchas y espadas. Lo buscaron como a un criminal, y cuando preguntaron: ¿quién es Jesús de Nazaret?, él respondió: yo soy. Y al pronunciar esas palabras, los soldados retrocedieron y cayeron al suelo. ¿Quién era este hombre que con solo hablar hacía temblar a quienes venían a arrestarlo? Esa noche el cielo no durmió, porque el juicio de la humanidad apenas comenzaba y la sangre inocente ya empezaba a correr. Lo arrastraron como un ladrón, pero no encontraron culpa. Primero ante los sumos sacerdotes, luego ante el Sanedrín, y aún así ninguno pudo probar que había hecho algo digno de muerte. Sus palabras eran como fuego, su silencio como espada, y ante cada pregunta respondía con una verdad que hacía temblar incluso al más endurecido. ¿Eres tú el Hijo de Dios?, preguntaron, y él con voz serena respondió: tú lo has dicho, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Gritaron blasfemia, rasgaron sus vestiduras y lo escupieron al rostro. ¿Por qué tanto odio hacia un inocente? ¿Por qué tanto deseo de ver su sangre? Porque la luz expone las tinieblas, porque la verdad hiere más que la espada. Porque cuando Dios se hizo hombre, los hombres se sintieron amenazados. Lo enviaron a Pilato, buscando condena, pero ni el gobernador romano halló en él falta alguna, y aún así lo azotaron. Con látigos de hueso y metal que desgarraban carne y alma, lo vistieron de púrpura, lo coronaron con espinas y se burlaron. Salve, Rey de los judíos. ¿Dónde estaban los que lo aclamaron días antes? ¿Dónde los que gritaban hosana? Ahora el silencio de la multitud pesaba más que los clavos que pronto atravesarían su cuerpo. Pilato lo miró a los ojos, y algo en ese rostro destrozado lo estremeció. Sabía que no tenía culpa, sabía que aquel hombre no era como los demás. Lo dijo en voz alta: yo no hallo delito en él. Pero el pueblo, el mismo que fue alimentado, sanado y liberado, gritaba con furia desmedida: crucifícalo. Pilato, acorralado por la presión, tomó agua y se lavó las manos, como si un gesto externo pudiera limpiar una decisión interna. Y entonces ocurrió algo escalofriante. El pueblo respondió con una frase que aún retumba en la historia: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De tanto un segundo puede sentir el peso de esas palabras. Sellaron su destino, pero también abrieron un camino inesperado. Esa sangre que creían maldición se convertiría en bendición, y así la entregaron, cargando su cruz entre insultos y escupitajos.
Avanzó por el camino llamado Vía Dolorosa. Sus pasos eran lentos, su cuerpo apenas resistía, pero su mirada seguía fija en el propósito. Cada golpe de martillo estaba más cerca. Cada paso lo conducía al lugar de la ejecución, el Gólgota, al monte de la calavera. El lugar donde el cielo y el infierno se enfrentarían y el amor vencería en silencio. Gólgota, una colina seca, desierta, olvidada, un lugar de muerte, no de esperanza. Allí llevaban a los peores, a los que ya nadie quería ver con vida. Y ese día, entre dos ladrones, colgaron al Hijo del Hombre desnudo, desfigurado, desangrándose, y aún así en silencio. Los clavos atravesaron sus muñecas y sus pies. El madero se alzó y el cuerpo se tensó por el peso de la agonía. Cada respiración era una batalla, cada segundo una eternidad. Desde abajo los soldados se repartían su loco como si fuera un espectáculo. Otros se burlaban. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero él no dijo palabra, porque su misión no era escapar, sino permanecer. Un ladrón lo insultaba. El otro lo miró y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, con los labios secos, con la voz temblorosa, pronunció una promesa que todavía hoy resuena en miles de corazones. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Puedes sentir el poder de esas palabras. En medio del dolor, aún ofrecía salvación. En medio del abandono, aún extendía gracia, porque incluso colgado en una cruz, seguía siendo rey. Fue entonces cuando el mundo se oscureció. Desde la hora sexta hasta la novena, el sol se apagó. No era un eclipse, no era una tormenta. Era como si la creación entera se negara a mirar lo que estaba ocurriendo. El cielo guardó silencio y la tierra contuvo el aliento. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, comenzó a sentir el peso que ningún ser podría soportar. El pecado de todos. No solo el dolor físico, sino el abandono espiritual. Y fue ahí, en ese instante desgarrador, que su voz rompió el silencio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te imaginas el Hijo Eterno sintiendo la distancia del Padre por primera vez? No fue debilidad, fue sacrificio, fue amor llevado hasta las últimas consecuencias. Porque en ese momento, Jesús no solo cargaba una cruz de madera, cargaba el peso de cada mentira, de cada traición, de cada lágrima derramada por culpa del pecado. El cielo cayó, el Padre se retiró, para que tú y yo pudiéramos acercarnos, y entre la oscuridad se gestaba la mayor luz que la humanidad conocería, una luz que aún no brillaba, pero estaba a punto de estallar. El cuerpo de Jesús colgaba débil, pero su espíritu firme. Sabía que el final estaba cerca, pero no era un final común, era un acto eterno. Entre respiraciones dolorosas, con la garganta reseca, dijo: tengo sed. Le ofrecieron vinagre en una esponja, y luego, levantando su rostro hacia el cielo invisible, pronunció las palabras que cambiarían la historia para siempre. Consumado es. No fue un suspiro de derrota, fue un grito de victoria, porque en ese instante el precio fue pagado, la deuda saldada, el enemigo vencido. Y cuando dijo eso, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. En ese preciso momento, algo inimaginable ocurrió. El velo del templo, ese que separaba a Dios del hombre, se rasgó de arriba abajo, no por manos humanas, sino por la mano del cielo. El acceso a la presencia de Dios, que el sacrificio perfecto había sido ofrecido, y lo imposible se hizo realidad. El centurión que había sido por la criatura cayó de rodillas y exclamó: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios, porque en el momento en que todo parecía perdido, el plan divino se reveló, y el mundo jamás volvió a ser el mismo. Cuando Jesús exhaló su último aliento, la tierra tembló. No fue un temblor cualquiera, fue como si el mundo entero gritara en agonía. Las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Puedes imaginar, el cielo lloraba, la tierra se estremecía, y hasta la muerte
comenzaba a retroceder. En Jerusalén el caos se apoderó de todos. El templo donde por siglos solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año quedó abierto de par en par. El velo rasgado no solo era una señal física, era una declaración espiritual. Ya no hay más barreras entre Dios y la humanidad, pero en el monte todo era silencio. Solo el crujido de la madera y los suyos y unos pocos testigos fieles. Ahí estaba María, su madre rota de dolor pero firme. Juan el discípulo amado, con el corazón hecho trizas, y algunas mujeres entre lágrimas, observando lo que muchos no quisieron ver. José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en su propia tumba nueva, tallada en la roca, un sepulcro prestado, porque solo lo necesitaría por un corto tiempo. ¿No es impactante? Aquel que no tuvo dónde recostar su cabeza en vida, ahora descansaba en una tumba ajena. El silencio reinó. Una gran piedra fue rodada a la entrada y guardias fueron asignados para custodiar el lugar. Los líderes temían algo más que el recuerdo de Jesús. Temían su palabra, porque él había dicho que al tercer día resucitaría, y aunque no creían en él, temblaban ante la posibilidad de que su promesa fuera real. Las mujeres observaban de lejos, con el corazón roto y los ojos enrojecidos. La noche caía, y con ella el peso del mundo. Parecía que todo había terminado, pero en lo profundo del sepulcro algo se gestaba, algo que cambiaría el destino de la humanidad. El sábado amaneció, pero no fue un sábado común. La ciudad que normalmente celebraba el descanso, esta vez se sumergía en una extraña mezcla de culpa, miedo y silencio. Los discípulos estaban escondidos, sus corazones confundidos, sus sueños quebrados. ¿Cómo podía ser? Como aquel que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos y hablaba con autoridad divina. Ahora yacía sin vida en una tumba. Las promesas parecían desvanecerse, el cielo seguía en silencio y la esperanza parecía haber muerto también. Ese sábado fue un día entre sombras, una pausa inquietante entre el horror del viernes y lo desconocido del domingo. Pero incluso cuando parece que Dios no está obrando, Él trabaja en el silencio, debajo de la superficie, más allá de la vista humana. Lo invisible comenzaba a temblar, las puertas del Hades se estremecían. Las cadenas de la muerte se oxidaban y una luz pequeña pero creciente comenzaba a brillar dentro del sepulcro. Lo que nadie entendía era que el aparente fracaso del viernes y la oscuridad del sábado eran necesarios para que el milagro del domingo se diera, porque a veces Dios calla no porque no escuche, sino porque está preparando el mayor acto de redención. El domingo comenzó como cualquier otro, con el rocío cubriendo la tierra y el sol aún tímido en el horizonte. Pero algo era distinto. Muy temprano, antes de que los pájaros cantaran con fuerza, unas mujeres caminaron hacia el sepulcro. Llevaban perfumes, aceites y un corazón roto. Querían ungir el cuerpo, tocarlo por última vez, honrarlo en su muerte. Pero al llegar se detuvieron en seco. La piedra había sido removida. El sepulcro estaba vacío y de repente, una luz cegadora, dos figuras con ropajes resplandecientes, un mensaje que estremeció hasta los huesos. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Puedes imaginar esa escena? El miedo se mezcló con la esperanza, las lágrimas se convirtieron en asombro, el dolor en tembloroso gozo. Salieron corriendo, corazones latiendo como tambores, gritos entrecortados. Está vivo, Jesús ha resucitado. Y aún así muchos no creyeron, porque el milagro más grande a veces es el más difícil de hacer. Pero el plan de Dios no necesitaba aprobación, solo obediencia. El viernes trajo muerte, el sábado silencio, pero el domingo trajo vida a la tumba vacía. No solo fue un final, fue el inicio de todo. Ese mismo día, dos discípulos caminaban hacia Maús, sus rostros caídos, su esperanza destrozada. Hablaban entre ellos sobre lo ocurrido, sobre el profeta poderoso en obras y palabras, sobre cómo esperaban que él fuera el libertador de Israel, pero murió de pronto.
Un desconocido se acercó y caminó junto a ellos. Les preguntó de qué hablan. Y ellos, sin reconocerlo, contaron su tristeza, su decepción, su quebranto. Entonces aquel hombre comenzó a hablar, y con cada palabra algo en sus corazones se encendía. Les explicó las escrituras, desde Moisés hasta los profetas, mostrándoles que todo lo que ocurrió ya estaba escrito, que el Mesías debía sufrir, para luego entrar en su gloria. Al llegar a la aldea, lo invitaron a cenar, y fue en el momento en que partió el pan que sus ojos se abrieron. Él era Jesús. Y justo cuando lo reconocieron, desapareció de su vista. Los discípulos aún temblaban encerrados por miedo. Y fue entonces cuando, sin abrir la puerta, Jesús se presentó en medio de ellos. Su voz, como un susurro de eternidad, quebró el silencio. Paz a vosotros. No era un fantasma, no era una visión. Era el mismo que fue clavado, ahora resucitado. Vivo con autoridad, con gloria, pero aún conservaba las marcas, las heridas en sus manos, el agujero en su costado. ¿Por qué no las borró? Porque esas cicatrices no eran signo de derrota, sino de victoria. Eran la prueba del amor llevado al extremo, el testimonio eterno de un Dios que no recuerda, sino que lo abrazó. Tomás, que no estaba presente, se negó a creer hasta tocar con sus propios dedos. Y una semana después, Jesús volvió y le dijo: pon tu dedo aquí, mira mis manos, no seas incrédulo, sino creyente. Tomás cayó de rodillas. Señor mío y Dios mío, exclamó. Jesús lo miró y sus palabras atravesaron el tiempo hasta llegar a ti. Bienaventurados los que vivieron y creyeron, porque las marcas del amor aún hoy siguen hablando. Pedro, aquel que lo negó 3 veces, aquel que juró no conocerlo, cuando más lo necesitaba, llevaba días arrastrando la culpa, volvió a lo único que conocía, la pesca, y allí, en las aguas donde todo comenzó, y vio encontrarse con Jesús. Desde la orilla, una voz conocida gritó: ¿tienen algo de comer? Era él, el maestro, el amigo, el redentor. Cuando Pedro lo reconoció, no esperó, se lanzó al agua. No importaba la vergüenza, no importaba el pasado, solo quería abrazarlo, mirarlo volver a creer que había gracia para él. Y en la orilla, Jesús lo esperó con pan y pescado sobre brasas. Luego vino la pregunta: ¿3 veces me amas? Y 3 veces Pedro respondió con un corazón quebrantado: sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús, con voz firme pero llena de ternura, le dijo: apacienta mis ovejas. Ese fue su perdón, su restauración, su nuevo llamado, porque el Viernes Santo no terminó en una tumba, terminó en un reencuentro lleno de amor. Después de 40 días de encuentros, enseñanzas y lágrimas sanadas, llegó el momento de partir. Los discípulos lo rodeaban en la cima del Monte de los Olivos. Sus corazones aún no entendían del todo, pero sus ojos ya brillaban con fe. Jesús los miró uno a uno. Aquellos hombres que antes temían, ahora estaban listos para arder, y entonces les entregó una promesa que resonaría hasta el fin de los tiempos. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu, y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Ya no serían solo pescadores, ni cobradores de impuestos, ni hombres quebrados. Serían portadores del reino, voces vivas del Evangelio, testigos de lo imposible. Y mientras lo miraban, Jesús fue elevado al cielo. Una nube lo ocultó de su vista, y aunque parecía una despedida, en realidad era una comisión eterna. 2 ángeles aparecieron y dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así volverá, así volverá. Porque la historia del Viernes Santo no es solo pasado, es un presente vivo y una promesa futura. Y tú que escuchas esta historia, eres parte de ese legado que aún sigue transformando vidas.